¿Estamos? ¿Estamos? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, muchas gracias por venir a este podcast aquí a compartir. No, de verdad que me siento muy honrada, de verdad. Muchas gracias por la invitación, de verdad que sí. Pero feliz, pues, encantado. Viendo tu currículum, es increíble los cargos que has tenido y que no se condicen mucho con lo que estudiaste, como con el background que tenías académico. Lo primero que me gustaría saber es cómo una médica, ¿se dice médica o no? Ahora sí, ahora está Sí, de médica, pero bueno, uno acostumbrado ¿ya? a la antigua. Y que tenía un MBA en medicina digital, vi por ahí también que estudiaste acupuntura. Sí, Ah, sí. ¿cómo una persona que tiene ese background, ese recorrido termina siendo ministra de dos de las carteras, yo diría, más difíciles, aparte intendente de Santiago y 3 veces diputada? ¿Cómo fue el recorrido para llegar ahí? Uy, buena pregunta. Igual siempre a uno le dicen un poco, porque como uno es médico, que claro, que cómo se dedicó a la política, porque a los médicos en general la ciudadanía los quiere. En Sí. general hay un aprecio, digamos, por la profesión. En cambio, No los así con los médicos es al políticos. revés, la política es al revés. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que, claro, yo en el área que me dediqué finalmente de la medicina es la salud pública, que es una especialidad igual que cualquier otra, que la cardiología, que la medicina interna. Y en la salud pública hay una frase muy bonita del doctor Virchow, que es un gran científico, fue un gran científico, muchas teorías de ciencia dura son de él, pero él era el padre de la medicina social. Y él decía que la política no era otra cosa que la medicina a gran escala. Wow. Entonces yo siempre me convencí de eso, de que finalmente uno como médico clínico podía atender individuos, ¿no? Mm. Y podía ir salvando vidas, individualmente toda la que la capacidad le diera para atender. Pero cuando uno se dedicaba a la política, uno podía contribuir para sanar sociedades, si lo hacía bien, obviamente. Mira. Y eso fue finalmente lo que me motivó a mí, sin lugar a dudas, con obviamente el ejemplo de mi mamá, que ella fue la primera política de la familia, somos dos, ella y yo. También es médico. También médico, Tu también padre saludista. también. Mi padre cirujano también. Mi padre se dedicó siempre a la medicina clínica, 45 años en el Hospital San Borja Redán, toda la vida en el sistema público. Y claro, mi mamá se dedicó a la política y ella a mí me enseñó a mirar la política con los buenos ojos, ¿no? De esa política que puede cambiarle la vida a la gente para bien. Fuiste 3 veces diputada. Tres. Pero es que la primera vez cuando fui gané contra todo pronóstico, si en estricto rigor nadie creía que podía ganar. Primero era mujer, era joven, una comuna que le iba mal a la derecha en general y en particular a Renovación Nacional le iba pésimo. Sí. Entonces nadie creía que yo podía ganar. Era ¿Contra quién competía ahí esa primera vez? competí contra Álvaro Cruzat, Álvaro Cruzat. que fue subsecretario de Agricultura del presidente Piñera. Él era él era el elegido que había dejado Pablo Longueira, porque mi distrito era el de Pablo Longueira. Mira. Y Pablo cuando se va, deja a Álvaro Cruzat, de otra forma, para que ganara en este distrito que estaba relativamente seguro por la labor que había hecho Pablo y todo. Y claro, yo gano contra todo pronóstico en ese distrito y entro muy joven al Congreso Nacional. Y claro, y ahí apareció una vía política de larga data, siempre acompañada del presidente Piñera, que creyó en mí desde el día uno, porque nadie creía en mí cuando me dieron la oportunidad al ¿Y inicio. qué vio en ti, presidente Piñera? Yo creo que él tenía un talento de identificar quienes tenían convicciones y eran como, entre comillas, guerreros y con fortaleza, y él sabía que yo tenía ganas, que tenía hambre, que quería ayudar. Yo creo que él lo vio en mí desde siempre. Y el presidente siempre me acompañó con su confianza, dándome espacio, abriéndome lugares, confiando en mí en circunstancias difíciles para todos. Y yo esa confianza y ese creer en mí se lo pagué con lealtad. Yo siempre dije eso, yo le voy a pagar esta confianza que él tuvo en mí contra mucha gente que no la tenía, con lealtad. Tú eres una especie de guardiana del Sí. legado del presidente Piñera. ¿Cómo definirías tú ese legado? A ver, yo lo voy a hacer siempre, ¿ah? Es una promesa que le hice cuando estaba vivo y una promesa que reafirmé cuando falleció. Y voy a hacerlo toda mi vida.
el presidente Piñera para mí era como un padre. Yo lo conocí muy joven, me acompañó durante, como digo, toda mi vida política, abriéndome espacio, creyendo en mí. Pero él es mucho más que la relación que tenía conmigo, ¿no? Sino que es lo que representa, y para mí representa dos cosas que yo las simbolizo en dos hitos. Uno, la estrella multicolor de su primera elección. Si se recuerdan, la primera campaña tenía una estrella muy bonita, multicolor muy raro, porque nosotros, entre comillas, como el sector siempre éramos blanco, azul y rojo, muy tradicional. Y él quiebra ese molde, pone esta estrella multicolor, que además tenía como unas puntas diferentes, que no eran iguales, porque él quería representar que tenía vocación de mayoría. Diversidad. De diversidad, que no le tenía miedo a la diversidad. Es más, la presidenta Bachelet en el funeral del presidente Piñera hizo una frase preciosa que dice que él no le tenía miedo a la diversidad, sino que la alentaba. Como buen liberal, la alentaba. Me acuerdo perfecto. Es una frase preciosa de la presidenta Bachelet. Y lo representaba muy bien. Entonces, esta estrella multicolor representaba su vocación de mayoría. Que él entendía que había que salir de trincheras, que teníamos que ser capaces de sentarnos con personas que pensaban diferentes, que había que buscar los grandes acuerdos. El diálogo era el gran estadista, ¿no? Este que también reconoce el presidente Boric también en su funeral. Eso es una, y eso significa obviamente cambiar el esquema de la centro-derecha tradicional. ¿Ah? Él se atreve a quebrar paradigma, incluso su hija Magdalena, quien obviamente tiene el rol más relevante de cuidar su legado, dice en una entrevista algo así como: mi padre era un extranjero en la derecha. ¿Por qué era un extranjero en la derecha tradicional? Porque claro, él creía que ciertas ideas también eran nuestras y que no teníamos por qué entregar, no sé, el compromiso social, el cuidado del medio ambiente, la cultura, los derechos de las mujeres o de la diversidad a un sector político en particular. Él creía que eso no tenía que ver con las ideologías puntuales. Eso es uno. Y la otra cosa que tenía el presidente era su escuela del método. Todos los que fuimos formados por el presidente, yo tuve ese privilegio desde muy joven, nos formamos con el método Piñera, en la gestión. Algunos pueden reírse de esto. Con la regla y el lápiz rojo. Por supuesto. Usted usted lo podría graficar, evidentemente, en su lápiz Bic, ¿no es cierto? Obviamente con su lápiz rojo, con su regla para subrayar, porque todo lo que subrayaba entraba en el disco duro. Cuando estaba algo subrayado es que ya había entrado. Qué capacidad impresionante que tenía. Impresionante. Y, evidentemente, la chaqueta roja, que era el sentido de urgencia, que no había nada que esperar, que uno tenía que estar preparado, que uno no podía improvisar. Esas se inventaron para Piñera 1, Sí, después del terremoto y tsunami. Sí, claro. Y que continuaron vuelven las chaquetas rojas en Piñera 2, las mantuvimos. Y claro, era ese sentido de urgencia y ese sentido también del presidente de hacernos entender de que no había mejor forma de ser solidario, una frase muy representativa de Felipe Cubillo, que siendo eficiente. Eso a él le hacía mucho sentido. Mira, ahí Pablo que está afuera se está emocionando con eso. A él le hacía mucho sentido esa frase, nos la repetía constantemente, como para que nos quedara a nosotros en el disco duro. Y por eso era muy exigente en ese método. Nosotros decía que transformar un sueño en realidad un proyecto significaba no solamente tener una bonita idea, sino que tener claridad de los tiempos, la carta GAN, quién era el responsable, cuánto costaba, cuáles eran las metas, todo, digamos. Entonces, esa escuela, ese método también era muy relevante. Entonces yo lo reflejo en esta estrella multicolor del estadista, de las amplias mayorías, dialogante, con este gestor que entendía que las urgencias no podían esperar. Y esta frase maravillosa de Felipe Cubillos que a él le resonaba en el corazón. Qué genial. ¿Cómo fue ser vocera de ese método? Porque tenéis que estar preparada desde las 7 de la mañana, me imagino que te levantabas tipo 5 a leer todos los diarios, a repasar. Cuéntanos cómo fue ese proceso de ser vocera de Piñera. A ver, yo creo que ser vocero siempre es muy difícil. ¿Ya? Es un cargo probablemente muy complejo. Yo creo que no hay ningún vocero que diga esto es fácil, esto, claro, como dicen antiguos las abuelitas, papita para el loro, ¿no? Ese tipo de cosas, no, ninguno. Pero claro, a mí me tocó probablemente especialmente difícil, porque yo era intendenta de la región metropolitana, que dicho sea de paso un cargo precioso, que nunca esperé tener. Yo quería ser superintendenta de salud, el presidente me lo había prometido, me lo había entregado, yo me fui de vacaciones súper tranquila, voy a ser superintendenta, yo tenía las balas de plata. Estas 12 que puede poner, bueno, a mí ya me lo había comprometido.
Y bueno, cambia de opinión, se le genera un problema político con la Intendencia Metropolitana y decide, literalmente me dijo, poner una piñerista. Como yo había renunciado a Renovación Nacional, ya no tenía este problema de las militancias, entonces podía como representar a todos los partidos. Entonces me nombra a mí como intendenta, yo no podía creerlo. Eso fue el 2018. Sí, yo no podía creerlo, me nombró literalmente la noche antes del anuncio. Y claro, me regala el cargo más lindo que he tenido en la vida. Son Así muchas es. cosas, no, pero una preciosura de cargo que ya no existe. Y claro, estaba de intendenta, a punto de salir de candidata a gobernadora de la región metropolitana, había que renunciar un año antes y pasa el estallido social. Y estando como intendenta, en este estallido, en un gobierno que hay que reconocer que se congeló un poco, bueno, el país se congeló, el país se paralizó frente a lo que estábamos viviendo, nadie sabía mucho cómo reaccionar, nadie, yo diría, la política, las empresas, la academia, los grandes pensadores, como que todo el mundo no estaba preparado para enfrentar esto y había Estamos con una especie de estado de latencia, sí, ¿no? sí, fue como un shock grande. Y claro, y en este proceso a mí me pareció que estaba bien claro de que evidentemente la violencia había que condenarla en todas sus formas, pero que había algo más que había que mirar, que había que como que ponerle doble clic, ponerle una lupa, mirar algo más. Y me pareció natural y lo empecé a expresar así. Y eso fue generando una suerte como de conexión con la ciudadanía en medio de esta dificultad que termina siendo lo que me lleva a ser vocera de gobierno en ese momento tan duro. Y claro, yo tuve 9 meses exactos de vocera de gobierno. Ingresé un 28 de octubre, 10 días después del estallido social. 10 días después, ¿no? 10 días después, en el cambio de gabinete, cuando pide la renuncia de todos los ministros. Y me voy 9 meses después, el 28 de julio, en medio de la crisis social, de las ayudas de la pandemia. Ahí me manda el Ministerio de Desarrollo Social. Claro. O sea, de crisis en crisis. Así es. Esa era una forma de reconocerme, pero también de de desafiarme. En un lugar difícil. Sí, también de desafiarme. Y claro, 9 meses muy difíciles, muy intensos. Y claro. Y dame como un contexto de lo que es ser vocera y lo que implica ser vocera y la preparación que tienes que hacer y a lo que te enfrentas con el luego ser ministra de Desarrollo Social, porque es completamente diferente. Completamente diferente. A ver, ser vocero, lo primero que uno tiene que saber es que uno no habla por uno. Y ya eso es muy complejo. Muy. Uno habla por el gobierno y en particular, en el Por el caso presidente. sobre todo, siempre, pero en el caso mío sobre todo por el presidente Piñera, un hombre que tenía opinión de todo, conocimiento de todo. Entonces, uno puede tener la tentación de expresar su propia opinión y eso no puede pasar. ¿Te pasó muchas veces que tú tenías una opinión A y tenías que decir Z? Me pasó en oportunidades, ¿cierto? Pero claro, uno tenía siempre que tener una raya para la suma. Yo siempre le digo a quien me pregunta que uno tiene que tener un porcentaje. Yo lo catalogaba en un 70-30. 70 de acuerdo con lo que me tocaba vocerear y 30 donde podía tener algún espacio de discrepancia y tenía que aceptarlo. Pero si esa proporción cambiaba y ya se acercaba más a un 50-50, yo siempre he planteado que ahí uno tiene que irse. ¿Y tu rutina? ¿A qué hora te levantas? Me interesa porque yo una vez con la Cilia Pérez lo hablaba y me decía, no me crees, pero me levanto a las 4:30, leo todos los diarios, le tengo que hacer un reporte al presidente. ¿Cómo lo hacías tú? El presidente aparecía por WhatsApp tipo 5. Era considerado, a menos que hubiese obviamente una crisis tremenda, estuviéramos en un aluvión, un incendio, Tipo algo. 5. Tipo 5 podía aparecer con un WhatsApp. ¿Cuánto dormía el presidente Piñera? ¿4 horas? 4 o 5 horas, todo reventar, claro. Y a las 5 tuvieron que estar aguja. Entonces, como el presidente podía aparecer tipo 5, uno tenía que estar apareciendo también, conectándose tipo 5, porque podía aparecer, entonces ya. Si no aparecía, uno tenía que hablar, como dice muy bien Cecilia, como empezar a informarse, saber qué había pasado, tener claridad absoluta de si había que levantar alguna alerta, algo. Entonces, claro, uno despertar después de las 5 de la mañana no era una buena recomendación. Porque él tenía esto del 24/7. Yo sé que en el gobierno del presidente Gabriel Boric se planteó de que esto no era una buena política, e incluso creo que el presidente Kassa ha planteado algo parecido. Yo personalmente creo que el gobierno exige algo muy parecido al 24/7 y ahí no hay mucho que hacer, ¿eh? Ya está bien. Y él era muy 24/7, entonces uno tenía que estar
full a disposición de él, sobre todo en la vocería en crisis. Entonces uno se levantaba temprano, miraba, yo llegaba muy temprano a La Moneda, como intendenta llegaba en general a las 7, por ahí a la intendencia, y a La Moneda de haber llegado 7:30 más o menos de forma habitual. Y nos íbamos muy tarde, dado sobre todo el contexto, ¿no? Y las características de, tú estás hablando 10 días después del estallido, es decir, el 28 de octubre. 28. Y sabían lo que estaba pasando, porque yo se lo preguntaba, incluso le pregunté al mismo, que quién había generado esto. No, O sea, y todo el mundo me respondió que no saben. no, Y uno tiende a creer que no te lo quieren decir no, porque es información confidencial. ¿De verdad no se sabe? no. De verdad, yo sé que hay mucha gente que puede creer que estamos ocultando información, que no quisimos reconocer o que no quisimos enfrentar, incluso se planteó en algún momento que faltó coraje, valentía. No, la verdad es que teníamos un sistema de inteligencia tan precario. Pero ¿cuántas estaciones del metro? Yo escuché 11, 17, ya ni me acuerdo, pero fueron muchas estaciones en Muchas simultáneo. en simultáneo, ¿Y cómo se organizó que eso? no tiene mucha explicación de sentido común, ¿no? Pero si uno habla con el Ministerio Público y le pregunta sobre las investigaciones, si encontró efectivamente un hilo conductor, que el sentido común dice pareciera que debiera haber, porque como todos al mismo tiempo, mismo modo, incluso gente del metro dice, y entraron a algunos lugares específicos que mucha gente no conocía. O sea, todas esas cosas que el sentido común dice parece que debiera haber algo orquestado, no tiene sustento detrás en una investigación, en una grabación, nada. Y Increíble. en los informes de inteligencia de verdad, nada. Y el sistema de inteligencia altísimamente precario, entonces. Precario, total. Yo como intendenta recibía un informe que era como, no se rían, pero era como estas películas que le decían, este documento solo lo puede recibir usted y se No te autodestruirá da. en 3 segundos. Ya, eso te llegaba así, con esas instrucciones, digamos, y uno lo abría y eran puras fuentes abiertas. Era lo que decía, no sé, las redes sociales, lo que decía un diario. Habían comentarios como, es probable que esta semana tengamos interrupciones del metro y los estudiantes se sienten en ¿Y el... cómo reaccionaba el presidente Piñera frente No, a eso? eso le indignaba, Me porque imagino una evidentemente él indignación. no lograba entender, no tener el conocimiento del Estado, pues, de Chile, digamos, ¿no? Pero esa es la verdad. Era. Esa es la realidad, no hay nada detrás, nada escondido, no es que quisimos, no sé, falsear, esconder, no, eso no es real. Y están en esto, yo creo que el momento más complejo de la historia reciente chilena, al menos la historia moderna chilena, y era la pandemia. ¿Cómo? Porque me imagino de que lo deben de haber visto como un gran problema, pero también como una oportunidad. Sí, claro. Entonces, ¿cómo fue que el equipo político en que participabas tú en ese minuto perfiló esta nueva situación que era algo muy nuevo para todos y para todo el mundo, no solo en Chile? Claro, lo que nos pasó, porque hay que ser honesto en el análisis, ¿no? Es que nosotros hicimos esta canalización de lo que estábamos viviendo a través del acuerdo del 12 de noviembre, ¿no? Sí. El acuerdo por la paz, por la justicia social y la nueva constitución. ¿Que nos permitió qué? Nos permitió generar un acuerdo para que este apoyo que tenía la violencia, que era muy alto, la gente no se acuerda, pero la ciudadanía en las encuestas validaba la violencia como un acto reivindicatorio. O sea, hoy día parece rarísimo, pero en ese entonces una mayoría bien contundente lo hacía. ¿Qué nos permitió el acuerdo? Nos permitió darle una salida institucional para que personas razonables que estaban validando la violencia dijeran, no, sabe que ya no es razonable. Y empezamos como a aislar estos hechos de violencia que continuaron, pero eran menos y mucho menos validados. Eso es lo que fue lo que permitió el acuerdo del 12 de noviembre. Pero seguía la violencia. Entonces, es innegable que cuando llega la pandemia, era, bueno, esto tiene que bajar la violencia. O sea, Y tienes las herramientas para poder hacerlo. exactamente. Obviamente el estado de excepción, las cuarentenas, los cordones. Evidentemente era una forma de pensar, bueno, parece que esta violencia que no hemos podido contener de estos grupos más minoritarios, porque eran más minoritarios, pero siguen siendo muy violentos, van a contenerse, va a pasar porque estamos en otro desafío. Y nos ¿Sintieron? ayudó, y nos ayudó. Ya, lo ayudó. Sí, Bien. nos ayudó. Aquí honesto decirlo. Nos ayudó. ¿Sintieron en algún minuto que no llegan a puerto? Sí, claro. ¿Así? Sí, claro. Eso
A ver, yo siempre cuento esto desde la forma más humana posible. Nunca se me va a olvidar, estamos en el contexto de estos días de cambio de mando, 11 de marzo del 2022. Me acuerdo que me pongo un vestido muy bonito que me había comprado, me acuerdo que me corto el pelo, eh, pido que me ayuden ahí un bonito maquillaje, un buen zapato de taco alto, bien bonito, y voy al cambio de mando del presidente. Y yo estaba ese día con la mejor de las sonrisas, no obstante que evidentemente no entregarle la banda presidencial a alguien de El los sector. propios, que no nos había ido tan bien, etcétera, siempre es un dolor. Y yo estaba con una sonrisa enorme. Hasta que en algún momento me pregunta alguien y me dice, pero ¿por qué sonríes tanto? Si mal que mal le estamos entregando la banda al presidente Gabriel Boric, que claro, era como las antípodas de lo que nosotros creíamos. Ya. Y yo le digo, porque llegamos a puerto. Ah, mira. Porque estamos en un acto republicano entregando la banda presidencial. ¿Llegó a tener 7% de 6. aprobación? 6. 6. O sea, no nos querían ni los propios. Eso fue, lo cual hoy día, imagínate cómo se me llena el corazón de ver las encuestas donde el presidente Piñera tiene un 72% de aprobación Hay una ciudadana, reivindicación total, y el mejor ¿no? gobierno del retorno a la democracia es Piñera 1 y el segundo mejor es Piñera 2, con todos los problemas que tuvimos. Qué Entonces, ingrata es la política. ¿Y alcanzó a recibir algo de ese, sí, comillas, cariño? sí, alcanzó a ver cómo iba repuntando y Ya. estaba chocho. No me imagino. Estaba chocho. Entonces yo le digo, ¿cómo no voy a estar contenta? ¿Cómo no voy a estar con mi mejor sonrisa? Si llegamos a puerto, estamos entregando la banda en el Congreso Nacional, en este acto republicano, la democracia habló, los presidentes en Chile terminan sus mandatos, no somos como otros países, o sea, sonríe, está perfecto. Y la vida da revancha, la política da mucha revancha y bueno, está entregando el presidente Boric hoy día la banda al presidente Kass. Entonces, sí, obvio que en algún momento uno decía, bueno, iremos a terminar, ¿cómo va a terminar esto? ¿Nos va a ganar la violencia? Y por eso para mí es tan importante lo que hizo el presidente el 12 de noviembre, porque yo soy una convencida, porque estuve ahí, porque a mí nadie me lo contó, yo no lo vi por la televisión, que si no hubiésemos tomado esa decisión, y en particular el presidente, porque esa decisión la tomó solo, en la soledad del poder, y hubiésemos sacado a los militares a la calle por segunda vez, yo creo que habríamos contado una historia completamente diferente. Completamente. Y yo creo que fue un incomprendido, porque yo recuerdo cientos de conversaciones en que todo el mundo, todos, sin excepción, desde los más moderados a los más radicales, decían, oye, ¿qué le pasa a Piñera? ¿Por qué no saca a los militares a la calle? Bueno, yo creo que el tiempo al final le dio la razón. Completamente la razón. Y yo sé de muchas esposas, hijas, familias de militares que agradecen profundamente la decisión del presidente Piñera. Me quedo en el tintero, ¿cuál fue el rol de Gabriel Boric en el acuerdo del 15 de noviembre? Yo creo que el presidente Gabriel Boric se probó la banda presidencial en el acuerdo del 15 de noviembre. El presidente Boric como diputado había sido un diputado bien ideológico, bien de trinchera, no obstante que yo lo conocí y tenía una muy buena relación con él. ¿Ah? Yo compartí congreso con él, fuimos de la misma bancada, porque cuando renuncié a Renovación Nacional, el Comité Mixto Independiente tenía de todo. Ah, compartiste bancada, Multicolor. Compartí bancada con él, con Giorgio Jackson. Fui su jefa de bancada, puedo decir que fui jefa de bancada del presidente de la República. Y tenía una muy buena relación, trabajamos juntos por el tema de infancia harto. Pero claro, él de otra forma tenía esta postura, ¿no? Muy ideológica, muy de nicho, y obviamente con el tema del estallido también, esta imagen, ¿no? Del presidente emplazando a los militares, ¿no es cierto?, en la Plaza de Baquedano, etc. Pero llega el momento donde uno se prueba efectivamente de qué está hecho, de si tiene o no tiene el talante para cosas más grandes. Y contra lo que pensaba efectivamente su partido, sus adherentes... Era contra todo el mundo. Exactamente, porque algunos se sentaron, pero bueno, el Partido Comunista, por ejemplo, no se sentó. Sí. ¿Ah? El Partido Republicano tampoco se sentó. Él contra lo que pensaban sus aliados, sus adherentes, quienes lo admiraban, decide darle una oportunidad a la salida institucional. Y se sienta en el acuerdo del 15 de noviembre, que le cuesta ese maltrato en una plaza que todos recordamos, ¿no? Y yo creo que él ahí demostró que entendía que había momentos en la vida donde uno pone a Chile primero. ¿Y te parece que lo ha hecho
ejerciendo como presidente? A ver, yo creo que él no hizo un buen gobierno, en eso comparto con los chilenos, en la nota que le ponen, en los cuestionamientos que tienen, etcétera. Debe ser bien duro para él terminar como el presidente que le fue peor en evaluación ciudadana del retorno a la democracia y tener al presidente Piñera como el mejor evaluado cuando él fue muy duro diciendo que el presidente había tenido el peor gobierno de la historia. No sé si Pero de se le acuerdo con eso. reconoce, ¿crees tú? Porque él tenía una postura ideológica mucho más marcada, como dices tú, como diputado y todo lo demás, y con un programa de gobierno que era bastante agresivo en el sentido, no, está mala la palabra agresivo, era Refundacional. fundacional. Sí, claro. ¿Ya? Por eso yo le digo, yo creo que él no lo hizo bien. Pero también es cierto que el Gabriel Boric, que entrega la banda presidencial, no es el que la recibió. Sí. A punta de golpe, sí. Ya, pero eso merece, yo creo que no se le ha dado el reconocimiento generalizado, independiente de la postura política que uno tenga, pero sí se ha visto en el ejercicio del poder una plasticidad política por el Sí. bien de Chile, creo yo, A puedo estar ver, equivocado, no, pero no, no, yo creo que hay momentos en los cuales eso se ha notado harto mm, y momentos en los cuales no. Eh, yo creo que vamos a saber si efectivamente esta plasticidad, entre comillas, es real y probablemente la historia, el tiempo va a ser un mejor juez, o sea, que hoy día termine como el peor evaluado es tan dinámico, ¿no? Porque todos hemos ido aprendiendo de que las cosas cambian, las percepciones, pregúntale al presidente Piñera, sí, digamos, ¿no? Pero esa evaluación probablemente va a mejorar en la medida que veamos quién es el presidente Boric ahora que salga. como oposición. Claro. Sí. Porque lo que a uno le pasa cuando gobierna es que uno se enfrenta al sentido de realidad. Entonces, él se encontró con una muralla que primero se llamó rechazo, 62%, que fue un golpe de realidad muy, muy Muy duro, fuerte. que lo obligó a llamar al socialismo democrático, al cual había ninguneado Pero todavía. brutalmente, digamos. Entonces, los tiene que llamar como rescatadores, salvadores, entonces, golpe de realidad. Y varios golpes de realidad entre medio, ¿no? Que él asume bien, se da cuenta, toma buenas decisiones y avanza por ese camino que creo que era lo que tenía que hacer. Pero realmente eso se va a consolidar y probablemente incluso le va a ayudar a mejorar su evaluación en la medida que veamos quién es el presidente Gabriel Boric desde la oposición. Porque convengamos que es la figura o una de las figuras más relevantes que va a haber en la oposición y tiene, acá cumplir 40 años. 40 años, O sea, 20 años para ser candidato presidencial de nuevo si quiere. ¿y cuáles son los desafíos urgentes para Chile hoy? A ver, yo creo que están estos desafíos que cuando uno habla con la ciudadanía nacen así como de la guata, ¿sí? Seguridad. Seguridad, Eh, salud, educación. Claro, y educación. salta seguridad asociada a migración, ¿no? Que ahí tenemos un tema no menor y bien complejo de conversación. Salta evidentemente empleo, economía, ¿no? El bolsillo, crecimiento, informalidad, ¿no es cierto? Muy asociada a mujeres. Y evidentemente salud, lista espera, ¿no? Lista espera y lista espera oncológica, si uno tuviera que ponerle como un subtítulo. Pero yo creo que los países también, y me preocupa un poquito, eh, hay otras cosas que tienen, no han tenido la importancia que yo creo que es como temas como educación están todavía muy relegados. Por ejemplo, hablamos de educación, pero en realidad no, como que no están nuestras prioridades cuando yo creo que varios de los problemas, seguridad por decirlo alguno, tiene que ver con deserción escolar. O sea, 1000%, Ya, mil entonces, por ciento. más cárceles, más mano dura, más leyes, y yo digo, bueno, y educación. ¿Ah? Deporte muy asociado a educación o cultura muy asociada a educación para enfrentar los desafíos de seguridad. Y hemos perdido mucho tiempo, creo yo, en el tema de educación, en lo que partió de un movimiento político, y esto no es una crítica política, sino una crítica hacia el país, en que dejamos la educación temprana de lado y nos centramos en el CAE, en la educación universitaria, que es fundamental, estamos claros. Pero si tú relegas la primera infancia, o sea, ¿qué quedan para esos niños? Entonces, mi pregunta es, y como muy sinceramente, ¿por qué tenemos dejado de lado la parte más importante de la educación? ¿Es por un tema político? ¿Es por un tema de la contingencia? ¿Por qué si hay gente muy capaz dentro de la política no hemos puesto el foco realmente donde se debe? Yo esto siempre lo ejemplifico desde salud, que es como obviamente mi área.
nosotros hoy día estamos viendo esta lista de espera tan terrible y inyectamos miles de millones de dólares, y qué sé yo, en muchos años, cuando en realidad le ponemos muy poco a lo que es prevención de estas enfermedades que terminan estas listas de espera. A nadie le importa la prevención en salud, que previene los cánceres, la hipertensión, la diabetes, todo aquello que finalmente termina consumiendo grandes recursos, además si uno lo viera desde el punto de vista económico. Esto es exactamente igual en educación. La educación temprana reditúa, todo lo que invirtamos en la educación temprana cierra brechas de desigualdad, conocimiento, etcétera. Pero claro, uno lo ve a más largo plazo. Bueno, ¿qué presidente va a alcanzar a mostrar algo en 4 años de la inyección de recursos? Corta cinta, disminuye las listas de espera, inaugura colegios. Eso son lo que va a lograr mostrar en 4 años y finalmente ese es el incentivo perverso que esto tiene. Nadie anda pensando mucho efectivamente en las próximas generaciones. Y ese es el problema que tiene la política, ¿no? La inmediatez de la política que nos hace perdernos. Por eso yo siempre he pensado que uno debería tener en ciertos temas como unas comisiones de Estado, de hombres buenos, de continuidad, donde independiente quien gane, esto continúa, esto se financia, esto pasa, da lo mismo si usted ganó A, B, C, del color que sea. Y ahí está para mí educación temprana, está prevención en salud, están, por ejemplo, en la misma educación. Nosotros igual hoy día pensamos como en ciertos temas como grandilocuentes, pero la verdad es que aprendan a leer. Nosotros no tenemos una nivelación, no es verdad que los niños en primero todos sepan leer, Pero, entiendan o lo sea, que es, nosotros lo nada. vemos con nuestros propios ojos todos los días en la Araucanía, que hay cerca de 700 colegios en donde hemos participado en varios. De repente vamos de sorpresa a las salas de clase un martes a las 11. Bueno, en primer lugar, no hay nadie en clase. Es muy difícil. Y después ves a niñitas o a cabros de tercero básico que no saben leer. No saben leer. Pero no es que no entiendan lo que es, no saben leer. Entonces, con cualquiera que está aquí en Santiago, en un colegio privado, versus ese niño, o sea, la brecha va a ser, es Infinita. infinita. Es infinita. Y las otras cosas que uno también empieza a pensar es en educación, que a mí me gusta mucho, no es mi área de expertise ni nada, pero ahora con la universidad también me he involucrado harto porque veo el perfil de ingreso de mi universidad, una universidad muy pujante de movilidad social, primera generación, es 7 de cada 10 en la Universidad Autónoma, es primera generación de 7 su cada 10. familia, ¿sí? Que estudian con gratuidad, entonces es bonito, digamos. Pero te quiero llegar un poco más a tu tema, el de la salud. Nosotros en Desafío hemos hecho cientos de operativos en distintas patologías. Por ahí nos hemos topado en algunos de los seminarios, Sí. pero tú como experta en salud, como médica, me cuesta decir médica, Sí, es que yo también digo médico, no hay ya, problema. como doctora. La doctora. Eh, estamos claros que es un tema de gestión, Sí, ¿cierto? sí, diagnósticos ya mucho Mucho lucho. diagnóstico, exactamente. Ya, Mucho lucho con mucho el, lucho. Sí. ¿Cómo se hace o por dónde van las luces? De cómo se hace para que por fin entendamos de que haciendo estas articulaciones público-privadas se pueden reducir las listas de espera en tiempo récord. ¿Qué es lo que falta? ¿Hay intereses creados? Yo sé que cuesta hablar de esto porque hay gente que no le va a gustar y ciertos organismos, por llamarlo así. Pero una pregunta un poco de respuesta que requiere valentía. Siempre puedes decir paso. Oh, O, bueno, pues, pasa palabra. ¿Cuál es, ¿Cuál es el origen y la génesis de que no se puede hacer esta articulación público-privada? ¿Y cómo crees tú que se podría desenvolver o desarrollar eso en el futuro para reducir estos 2,6 millones de personas que están ahí? yo para no entrar hacia atrás, porque ¿qué sacamos con mirar hacia atrás? Yo diría que para adelante, en particular en el gobierno de José Antonio Kast, que está comenzando, la verdad es que no hay ninguna excusa. Porque ideológicamente aquí no hay ninguna razón para no hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer en salud, a mi juicio, son 2 cosas. Uno, potenciar realmente la atención primaria. Eso significa que los médicos de familia sean los médicos mejor pagados, ojalá, de la escala de remuneraciones de los médicos, o sea, que avancemos hacia allá, que paguemos por población cuidada y no población atendida cuando ya está enferma, o sea, que nos mantengamos sanos. Ok, o sea, prevención. Exacto, prevención, pero que el incentivo esté puesto en que tú mantengas poblaciones sanas y no que atiendas a muchos enfermos. Perfecto. Y eso es un esquema de financiamiento que también tiene que cruzarse con los hospitales y que los hospitales entiendan que trabajan para la atención primaria y que cuando llegan a ellos un problema y no algo bueno.
Ese es un cambio sustancial de promoción, prevención, hacer ese esfuerzo, y eso implica un cambio de financiamiento relevante y que alguien tiene que tomar con convicción. Y lo segundo, lo que es ya gestión propiamente tal, es que nos atrevamos a entender de que hay ciertas cosas que tiene que hacer lo público y ciertas cosas que tiene que hacer con colaboración privada, sí o sí. A un ejemplo de eso. Por ejemplo, la eliminación de ciertas listas de espera, de ciertas especialidades. Nosotros no vamos a lograr, y perdónenme la sinceridad, de lograr que se vaya a vivir un neurocirujano a Chaitén. No. No va a pasar. Aunque formemos, entreguemos un montón de becas, porque los médicos no solamente se mueven por cuántos recursos le vas a pagar en su sueldo, sino también dónde está, cómo se desarrollan los niños, el colegio, un montón de otras externalidades. Hoy día, fundaciones como Desafío, ustedes lo han hecho, han resuelto una enorme cantidad de listas de espera en tiempos récord. Si nosotros seguimos creyendo de que todo esto lo va a resolver un hospital que muchas veces no tiene nada de nada para resolver esta problemática, o que vamos a construir un super hospital de última generación donde van a estar los neurocirujanos en Chaitén, es no tener sentido de realidad. Entonces, hoy día no hay ninguna excusa, porque ideológicamente el gobierno del presidente Kast no debería tener ni una duda en esto. Entonces, yo tengo mucha expectativa, tengo menos en prevención y promoción, pero tengo mucha expectativa en que en gestión, en colaboración público-privada, se pongan los acentos en quienes tienen la capacidad de resolver esto rápidamente, tienen la estructura. Además, a través de las fundaciones y de lo privado, muchas veces la burocracia, que a veces es gigantesca. Horrible, horrible. Terrible, que a uno la asfixia. Yo fui ministra de Desarrollo Social en pandemia. A mí la sociedad civil me dio cancha de un lado. Llegaron con canastas de alimentos, ayuda, de todo, infinitamente antes que yo. ¿Por qué es tan difícil y te quería preguntar eso, de ser ministra, o sea, ser ministra de cualquier cosa difícil, pero del desarrollo social? Porque desde afuera se ve nosotros como una ONG, como Desafío. Por la propia naturaleza del tercer sector podemos ser más ágiles, está bien. Pero cuando uno ve de que un ministerio que tiene los recursos que tiene y tiene las posibilidades, es tan lento, es tan, bueno, hablarme más fuerte, es tan torpe a la hora de entregarla a ellos, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque yo sé que otra cosa es con guitarra, porque siempre me han dicho, oye, entonces ¿por qué no te das el gobierno y lo así más a escala? Y uno dice, no, uno, te tenés que hacer cargo de todos los problemas, porque esto también es una trampa, estar en una fundación, tú puedes elegir dónde te metes. Claro, el foco. Y por eso puede ser más efectivo y tenés menos burocracias. Pero, ¿cuáles son esos nudos gordianos que te impiden el poder ejecutar algunas cosas más sencillas dentro de un ministerio? Bueno, obviamente que uno tiene desde la rigidez de con quienes trabaja, ¿no es cierto? Y la posibilidad de realmente evaluar quién trabaja bien versus quién trabaja no y tomar decisiones ahí, eso es real. La modernización del empleo público es un desafío gigantesco de premiar a los que trabajan bien, sacar a los que trabajan Tú mal. no puedes sacar, o sea, con un sumario me imagino que sí, pero Es muy complejo. no puedes armar tu equipo en el fondo. Claro, el chiquitito, el que entra, el que ustedes ven que se mueve, ¿no? Los cargos de confianza, pero Eso sería una dificultad, me imagino. esa es una dificultad, porque es una dificultad de finalmente lograr poner los incentivos de la gente que hace la pega, que muchas veces es un porcentaje menor que hace la pega de otro, que duele, que complica, que enreda. Yo creo que ahí hay una modernización del empleo público indispensable, ¿ya? Y que tiene y se encuentra con los gremios, con unas puertas y unas murallas, cuando yo siempre le he dicho a los gremios, oye, ustedes deberían ser los principales promotores de que la gente buena que se quiere venir al Estado esté muy bien pagada, Lógico. pero también, evidentemente, que tenga una buena evaluación para que valga eso y que nadie critique, que les paguen bien, que tengan buenas condiciones, porque todos sepamos que la pega se hace bien. Ahí tenemos una muralla bien relevante. Lo otro, evidentemente, tiene que ver con los procesos, con la burocracia de los procesos, de las miles de firmas. ¿Pero eso es insalvable? No, O sea, no. ¿tendría que cambiar la ley para que...? No. Yo creo que ahí también hay un proceso de modernización que se ha ido haciendo a poquito y todo, pero que sigue siendo unas 20 moscas, 30 moscas, 40 moscas, con creo yo, un error de malinterpretación de la Contraloría, porque la Contraloría tiene que hacer su pega. La Contraloría tiene que fiscalizar el buen uso de los recursos públicos y todo. Y lo otro, que el Estado decide hacerlo todo. Cuando hay, a mi juicio, roles que el Estado debería tener que son insalvables y que no puede entregarle a nadie, por ejemplo, el rol fiscalizador, Claro. es del Estado. O sea, yo creo que ahí nosotros deberíamos tener, pongo un ejemplo, la Seremi de Salud, muchos recursos, quiénes son los fiscalizadores, etcétera,
pero ¿cómo resolver la lista de espera? ¿Por qué no entregársela a fundaciones que son más eficientes, asociaciones con cierto, por ejemplo, centros privados, de barrio, de algunos lugares? ¿Por qué no, digamos? Entonces, yo creo que el Estado, el problema que tiene hoy día es que no define su foco. Porque tú me dices, claro, nosotros desde la fundación podemos elegir nuestro foco. Es que el Estado debería elegir su foco Mira, y eso me hacerlo parece bien. completamente disruptivo escuchar eso. Me encanta, ¿eh? Pero yo creo que nunca he escuchado a alguien del mundo de la política decir eso. Y lo último que me quedó a mí tengo la curiosidad, ¿qué pasa con la acupuntura? ¿Tú eres capaz de hacer Así acupuntura? es, ¿En serio? sí. Es bien bonita esa historia. Yo era parlamentaria y dije, es una historia, si me da unos minutos, me tocó dos mamás de dos amigos míos, que mis amigos me escribieron para preguntarme por los exámenes de su mamá. Yo que me dedicaba a la política y que si bien yo me iba actualizando la materia, había sido una buena alumna, tenía conocimiento, pero no me dedicaba a la clínica. Y los dos me entregaron un poco la historia de su mamá, hablé con ella y los exámenes y me di cuenta que ambas mamás tenían cáncer. Y sus médicos no le habían encontrado el cáncer. O sea, no le habían mandado a hacer los exámenes que tenían que hacer, etcétera. Y esto bastaba con darse un poco de tiempo nomás, de hacer las preguntas correctas, escuchar los síntomas, los signos y preguntar y mandar a hacer algunos exámenes. Las dos mamás fallecieron, pero alcancé a decirle tienen que ir a esto, porque yo creo que puede ser algo más, terminaron siendo cáncer. Y yo me pregunté y dije, ¿por qué yo que estoy no en la clínica, no todo el día dedicado a esto, me pude dar cuenta de que probablemente tenían algo más y mis colegas no? Y conversando con ellos y todo, me di cuenta de que era de la poca conexión, el poco tiempo, el poco entender a los pacientes desde una vista integral, porque era una señora que tenía diabetes y la otra era una señora que había tenido en su momento una época. Entonces los miraban como enfermedad, entonces como que no pasaban como de más allá de la enfermedad y el control que había que hacerle de eso nomás. Entonces yo dije, yo quiero entonces tener una mirada integral para que esto no pase. Y ahí entré a hacer medicina china. Y ahí a uno le cambia el mundo completamente. Porque lo primero que te enseñan es que uno ve personas y no enfermedades. O sea, no es un médico de rodilla, no es un médico pulmón, no es un médico corazón. Es una persona que vive en un lugar, que tiene una familia, que está en un momento complejo, que come ciertas cosas, y me cambió el mundo entero. Y descubrí efectivamente, y hay estudios, ya hay estudios multicéntricos, publicaciones en todos los journals, que en ciertas enfermedades, sobre todo asociadas con el dolor, la acupuntura funciona muy bien. Y a permitir aliviar es algo que a mí me llena el alma. Es que yo me he hecho un par de veces y me ha funcionado de manera increíble, pero yo te veía de vocera, de ministra y intendenta y no voy a que estar con Obviamente no tengo una clínica ni nada, pero la familia, los amigos, Ya, mira sí, eso sí. Oye, Carla, lo pasé increíble en esta conversación. Muchísimas gracias por haber venido, darte el tiempo. Me encanta tu programa nuevo, ahí Sí, en la Radio pero tienes que ir a Metro. verme, pues. Feliz, pues Tienes que ir a encantado. verme, ir a difundir todo lo que hacen, es tan bonito. Así que muchas gracias. ¿Ah?